el rabito. Continuamos aquí conversando con Mauricio Donelli. ¿Hasta dónde te sientes tú un seductor en tu oficio? ¿Cómo tú seduces a la gente que fotografías, Mauricio? ¿Cómo es eso? Bueno, yo pienso que uno tiene una manera de ser y esas maneras de ser a veces son más aceptadas rápidamente por la otra persona y siempre he sentido de que tengo conexiones rápidas con cualquier persona, no sé por qué, pero es muy rara la vez que de repente no hago conexión con personas. Ves, por lo general en un 95% diría que tengo una conexión inmediata. Y son cierto tipo de conexiones, a veces esas conexiones llevan a niveles mucho mayores o son conexiones que van por otros lados, o sea, se abren muchas vertientes en ese conocer gente y aparte que también a mí me toca mucho ver gente. Claro. Cada rato. Entonces sí pasa mucho. Claro, pero es que él es súper empático. Mauricio es súper empático con la gente, él es muy cercano. Cuando yo conocí a Mauricio, ¿no? Sí. Cuando yo conocí a Mauricio era como el hermanito que no conocía. De verdad, la sensación es esa. Muy empático. Sí, a veces pasa que estoy con ciertas personas a las cuales no pareciera que, o sea, las estoy recién conociendo y parece que de repente fuera toda una vida. Sí. Cuéntanos, Mauricio, esta experiencia. Es una colección, son varias colecciones relacionadas ya directamente con el tema erótico, que son hermosísimas además las fotos. Sí, empieza más que todo con el manejo del desnudo, pero yo me empieza a gustar la forma humana, el desnudo, la piel, y entonces empiezo el ejercicio a fotografiar, pero luego me toca hacer unos estudios en Nueva York, lo hago con Ralph Gibson, que es un profesor que me dio clases de fotografía en Nueva York, y él es muy de la forma y del erotismo. Entonces lo que él maneja, los lenguajes de él son forma y erotismo. Entonces es muy amigo de Helmut Newton, que ya murió, pero los dos o tres fotógrafos que son de ese círculo manejaban netamente la parte erótica muy en niveles muy fuertes, dentro de la parte forma. Entonces era forma y erotismo. Entonces aprendí mucho de ese, vamos a decir, de esa manera de fotografiar de él. Y básicamente mi erotismo partía del sugerir en la forma femenina más que en la masculina. La forma femenina como sugerencia, la forma que podía dar el abstracto del mismo cuerpo, la parte directa también del mismo. Entonces ahí se manejaban estos lenguajes de erotismo por una referencia de forma de piel más que todo. Pero, digamos, ¿cómo empezaste entonces ya a desarrollar? Porque hay una serie de fotos que son de espalda, con el torso inclinado, que tiene como una temática. ¿Puedes hablarnos de eso? Claro, lo que pasa es que en el estudio que yo voy dándole al formato de mis fotografías de desnudo, donde comencé a trabajarlo porque me gustaba mucho el mar, porque tenía la opción de tener cuerpos femeninos a la mano para poder trabajarlo. Entonces empecé a darle una relación a lo que me gustaban ambas cosas, lo que era el desnudo y el mar, el agua. Entonces todo esto era muy sensual, una cosa llevaba a la otra, y entonces empecé a trabajar una serie que se llamó Acuática. A partir de esa serie que se llamó Acuática, nace una forma muy interesante, que son esta mujer que está completamente de espaldas a mí, pero baja la espalda totalmente, deja la parte del trasero, las nalgas y las piernas únicamente. Sí. Tenía una flexibilidad muy grande y entonces solamente ves nalgas y piernas. Entonces eso me dio pie a trabajar una serie que la hago en Nueva York con una cámara Polaroid que es 20 por 24, que serían 50 por 60 centímetros, de una impresión inmediata, instantánea de un minuto, donde tengo que dar un tema para que me permitan usar o no esa cámara, porque habían solamente 3-4 cámaras estas en el mundo. Y entonces, bueno, meto el proyecto, me lo aceptan y me dan fecha. Entonces ahí es cuando desarrollo esos personajes contándolos a través de nalgas y piernas, vestidos, desnudos, pero entonces empiezo a crear un ángel, una novia, una cabaretera, una morticia, una gimnasta, una floristera, o sea, ahí le fui dando como formas a toda
la serie. Don Mauricio, pero me gustaría que hablara un poquito de ese proyecto. ¿Cómo es eso de las cámaras que te ganaste en el concurso? Que yo no conozco. No, no es que me gano, sino que es una cámara, son pocas cámaras en el mundo que te dan una foto instantánea de 50 por 60 centímetros. Estamos hablando de una foto Polaroid que no es chiquitica, una foto Polaroid que es del tamaño de casi de un cojín de un son sofá. Instantáneas. Pero más máquinas Polaroid, ¿no te acuerdas? Claro, que pero son de las que ese tú tamaño. tomabas No, y salía esta cámara tiene el tamaño de una nevera. Wow. Ah, por eso es que, o sea, me llamó mucho la atención. Sí, entonces no es que va cualquiera para Nueva York o para Boston o para París y utiliza esa cámara. Tú pones un proyecto, ellos estudian todos los proyectos que los fotógrafos entregan y entonces aceptan o no ese proyecto que tú tienes y te dejan utilizar la cámara. Te dan unos disparos libres y después cada disparo que tú tienes que hacer en su momento, que fue en el 95, costaba cada disparo que hacías clic son $100. Entonces tenía 5, 6, 7 disparos libres para que tú practicaras, luz, tal, no sé cuánto, y después ya tu proyecto lo realizabas con esa cámara y pagabas por el material que utilizabas. Esa serie se llama como la de las nalgas y las De piernas. Rie a Porté. De Rie a Porté. Ay, Una qué maravilla. belleza. ¿Y tienes alguna otra serie? Sí, hay una que se llama Piel. ¿Puedes Piel. hablarnos un poquito de eso? Bueno, Piel ya entra un poco más en la parte sensitiva de lo que es el cuerpo, más que acuática, porque acuática era una relación más mar, piezas marinas, cuerpo, donde de repente a veces había ese factor de erotismo, pero mucho más marcado. En Piel ya existe el erotismo en una forma más sugerida, más suave, más elegante, menos agresiva, menos directa, gráfica, menos gráfica. más sutil, ¿no? Sí. Con zonas erógenas. Sí. Y bueno, la piel es el órgano, uno de los órganos sexuales más grandes en el cuerpo, sí. imagínate tú, ¿no? Sí, que tú has hablado mucho de eso, Sí. ¿no? Porque a veces se centran en los puntos más comunes, digamos. Me Pero encanta bueno, y la foto que vimos, Mauricio, es eso, trabaja zonas erógenas como muy... Haces la referencia de la zona. Hay referencias, hay fotografías donde solamente ves ciertas zonas que sabes que de repente en tu cuerpo son zonas que si de repente son tocadas o producen. Entonces la misma fotografía te lleva, creo que, a sentir ese espacio de tu piel y justamente llevarte a recordar si fuiste tocado o no allí, si fuiste en algún momento de tu interacción con alguna persona, hubo o el mismo tocarte tú mismo también. Mira, sabes que cuando las vi justamente, que nos las estabas enseñando en tu teléfono, yo veía eso y yo sentía yo sentía la sensación de la zona que efectivamente estabas mostrando allí. O sea, fíjate dónde llega una imagen, ¿no? Claro. Que es súper importante, cómo evoca eso, cómo evoca una sensación en el cuerpo el ver una imagen Sí, porque fotográfica, pues en este caso, particularmente, ¿no? Para mí la interacción que tiene que haber para mí la imagen y el erotismo parten de una interacción muy elevada. Para mí es una cuestión muy elevada de sentir. A veces he querido que dentro de la misma fotografía una persona pueda tener una relación sin tocarse. O sea, que puedas llegar de repente a sentir hasta una sensación muy fuerte, no que tengas que llegar a un orgasmo ni nada por el estilo, pero que puedas tener algo que te lleve justamente a sentir porque estás viendo y porque yo te estoy dando esa esencia allí para que tú, como dice otra persona que de repente ve una fotografía y llora o se espeluca o algo, de repente ves esta fotografía y te da completamente todo un tema. Sensación, es lo sensorial, ¿no? Lo sensorial. Lo sensorial que entra a través de la vista, ¿no? A través de ese sentido. Y te evoca todos los otros sentidos. Y tienes que ver esa imagen, de repente puedes cerrar los ojos y transportarte a sentir sin que te estén tocando. Bueno, Mauricio, vas a tener que poner tus fotos eróticas para ayudárselas a mi paciente para que se le active el deseo sexual. No, lo podemos tener así. Ya sabes, es terapéutico eso. Mauricio, ¿qué estamos escuchando ahora? Eso es lo que un tonto cree, de Doobie Brothers. Es una canción que habré oído ya 3000 veces. Paramos acá para Radio Comunidad y luego colocamos la música completica para que la disfruten.
Porque las oigo 3000 veces, cuéntame. No sé, me quedo pegado con esas canciones, sí. Y bueno, la letra como tal. Cuando tú también. tienes sesiones de foto en tu estudio, Mauricio, ¿pones música? Yo no vivo sin música. De hecho, yo salgo de mi casa y dejo música pues. Bueno, ¿En serio? pero eso lo hablamos ahora. Bueno, como que todavía estamos acá, seguimos un